Al lado derecho donde dice Sí. arteria, ¿ubicaron? Sí, doctor. Acá hay una hilera de células. Estas células se llaman las células endoteliales y también es la túnica íntima. Luego tenemos la pared muscular, que es un músculo liso. Y luego vamos a tener la adventicia. Acuérdense que cuando hablamos de los vasos sanguíneos, no tenemos serosa, sino lo que tenemos es la adventicia. Luego tenemos el tejido que va a ser el tejido adiposo y tenemos en el otro extremo la vena, en donde vamos a ver nosotros también que acá existe en la parte interna, viene a ser la túnica íntima, o también vamos a ver que va a ser lo que se denomina la parte del tejido celular que va a ser la parte que va a estar antes del músculo. Si nosotros comparamos el músculo de la vena con el músculo de la arteria, vamos a tener que el músculo en la vena es más delgado que el músculo a nivel de la arteria. Profesor, disculpe, Dime, se ve muy pequeñito, no sé si podría agrandarlo presionando en la parte derecha. Hay una pequeña flechita, ahí presione para que se amplíe. ahí, hacia ahí se agrandó. Sí se agrandó, pero en la parte de abajo puede bajar un poquito más. Ahí hay una flechita chiquitita al medio. La, Acá, más arriba, más arriba. Esa no. Ahí, la del medio. Ahí puede presionar, por favor. Ya. ya, ya, ya Muchas ahí, gracias. ya, Sí. perfecto. Sí. Ya, entonces acá nosotros tenemos que el músculo en lo que es la vena es mucho más delgado que el músculo en lo que viene a ser la arteria. Esta formación de acá es el tejido adiposo. Vamos a tener acá las células que van a estar tapizando la parte interna de la íntima. Esa es la túnica de la íntima, tanto en lo que viene a ser en la vena como en la arteria. Entonces nosotros vamos a tener que en la arteria la parte del músculo es mucho más gruesa que en la vena. Vamos a tener que esto es un músculo de tipo liso en ambos, en la vena y en la arteria. Cuando nosotros hablamos de la circulación, nosotros vamos a ver que la circulación en lo que corresponde al sistema circulatorio de las personas, vamos a tener un sistema circulatorio cerrado y un sistema circulatorio abierto. Cuando yo hablo de un sistema circulatorio cerrado, estoy hablando de todo lo que vienen a ser las arterias y las venas. Y cuando hablo de un sistema abierto, estoy hablando de todo lo que vienen a ser los linfáticos. Los linfáticos sabemos que van a desembocar directamente al conducto torácico. En cambio, todo lo que es el sistema arterial o el sistema venoso van a tener un sistema cerrado. La sangre va a salir por medio de la aorta, que es una aorta de gran tamaño, un vaso sanguíneo de gran tamaño, y va a regresar al corazón directamente por las venas cava, una vena cava superior y una vena cava inferior que va a llegar a la aurícula. Por eso se le llama un sistema cerrado, o el sistema circulatorio cerrado, y el sistema linfático que va a ser un sistema abierto. Cuando hablamos del sistema linfático, vamos a ver que los vasos linfáticos se van a abrir directamente en el conducto torácico y el sistema linfático va a llevar lo que es la linfa. En cambio, todo lo que es arteria y venas va a llevar la sangre. Y nosotros sabemos que la sangre tiene que oxigenarse y se oxigena a nivel de lo que vienen a ser los alveolos. Entonces vamos a tener que se va a llamar un proceso de hematopoiesis. Hematopoiesis es la formación de la sangre y en donde se va a formar la sangre básicamente es en la médula ósea
y sobre todo en los huesos largos y huesos planos. Las partes que tiene un vaso sanguíneo va a ser primeramente la túnica íntima, la túnica media, que va a ser la parte muscular, y la adventicia. Ningún vaso tiene serosa, todos los vasos van a tener una adventicia. Nosotros acá podemos ver, cuando ustedes observan a menor aumento, vamos a ver que los vasos sanguíneos se van a caracterizar porque van a presentar la luz del vaso en forma de un círculo casi perfecto. Cuando tiene entrantes y salientes como la del lado derecho, vamos a decir que es una vena. Las venas también se van a caracterizar porque en la luz pueden tener unas válvulas y esas válvulas se encuentran sobre todo en las venas de los miembros inferiores. Cuando la vena se comienza a distender, se va a llamar válisis y las válvulas van a comenzar a dilatarse. Miren, esto van a ser como entrantes y salientes. La pared es más delgada, acá la pared es más gruesa. Vamos a tener las células endoteliales, todo esto lo que está en contacto con la sangre, tanto a nivel del corazón como de los vasos sanguíneos, se llama endotelio. Entonces el endotelio, ¿ven acá una crucecita o no? Que estoy moviendo. ¿Ven? Hola. Sí, doctor. Ya. Entonces, esta parte de acá van a tener al endotelio, esa es la parte del músculo, es un músculo liso. Lo mismo acá, vamos a tener la parte del endotelio y vamos a tener lo que es la pared de la vena. Esto es una vena y esto es una arteria. Doctor, ¿esa estructura que nos está mostrando es el cordón umbilical? No, eso simplemente es una muestra de un vaso sanguíneo. Cuando se ve el cordón umbilical, ustedes tienen que reconocerlo porque va a tener la presencia de la gelatina de Warson y va a tener arterias y va a tener las venas. Las venas van a ser redondas y en cambio la arteria va a ser redondas y las venas van a ser medias colapsadas porque la pared no tiene mucha resistencia. En esta práctica lo que tenemos que ver es la trombosis y la ateromatosis. Cuando tenemos un trombo es porque va a haber una obstrucción del vaso sanguíneo. Puede haber un trombo venoso o puede haber un trombo arterial. Cuando tenemos el trombo arterial, vemos la consistencia de la pared que va a tener la parte del músculo mucho más gruesa. Cuando vemos el trombo venoso, las venas van a tener la pared mucho más delgadas. Vamos a ver que el trombo es el acúmulo de los elementos formes de la sangre. Entonces vamos a encontrar lo que es principalmente los glóbulos rojos, vamos a encontrar lo que es la parte de la fibrosis y esto va a producir la lesión hacia la pared. La característica principal del trombo es que el trombo se va a adherir a la pared, entonces el trombo produce una obstrucción de la luz que en ciertos casos este trombo se puede desprender de la pared vascular y va a actuar como si fuese un émbolo. El émbolo viene a ser el elemento que está dentro del vaso sanguíneo, pero que está en movimiento, hasta que pueda llegar nuevamente a un vaso más pequeño y puede producir
la trombosis de ese vaso. Cuando hay una trombosis, el defecto va a ser que no va a haber irrigación al territorio que va a irrigar ese vaso sanguíneo. Entonces vamos a tener que primeramente no va a haber pasaje del elemento sanguíneo, va a haber un taponamiento del vaso sanguíneo y el vaso no va a poder llevar el tejido sanguíneo hacia el territorio que va a irrigar ese vaso sanguíneo. Los trombos, por lo general, se presentan cuando hay cierto grado de lesión a nivel del endotelio. Y hemos dicho que el endotelio es el que va a estar en unión a la sangre. Entonces tenemos un endotelio a nivel del corazón, tenemos un endotelio a nivel de las arterias, tenemos un endotelio a nivel de las venas. Nosotros vemos que esta es la pared del vaso sanguíneo. Aquí por el grosor del vaso vamos a ver que esto es una arteria y vamos a tener en la parte central la adhesión. Miren todo cómo se encuentra adherido a la parte del endotelio. Entonces esto hace que esta masa sea fija acá y no pueda pasar la sangre hacia el territorio que va a irrigar el vaso sanguíneo. Cuando sucede esto, puede haber la perforación de la parte del trombo. Entonces se le llama una trombosis recanalizada. Cuando existe esta recanalización del trombo, va a ser para que haya pasaje de sangre y ese pasaje de sangre nos va a permitir irrigar al territorio correspondiente a ese vaso sanguíneo. Entonces acá nosotros podemos decir que el trombo va a estar adherido a la pared vascular. Miren, acá tenemos una trombosis parcial, porque vamos a tener una luz entre la parte del trombo y lo que es la parte del endotelio, y vamos a tener la parte que está anclada entre el trombo y lo que viene a ser el vaso sanguíneo. Entonces va a haber una disminución de lo que viene a ser la luz del vaso y por lo tanto el pasaje de la sangre va a ser muy disminuido. Hay casos que prácticamente todo este espacio también está adherido el trombo. Entonces vamos a ver que cuando sucede esto prácticamente no va a haber irrigación. Y para ver si hay irrigación o no hay irrigación en un vaso sanguíneo, se tiene que usar un aparato que se llama el Doppler. El Doppler es muy parecido a lo que es el Baby Doppler para ver los latidos fetales, pero mucho más pequeño. Entonces con eso comenzamos a ver por los miembros inferiores si hay pasaje o no hay pasaje de la sangre. Cuando tenemos la obstrucción total de un vaso sanguíneo, ese vaso sanguíneo se va a caracterizar porque va a presentar mucho dolor, no va a haber latidos con el Doppler y también nosotros vamos a ver el cambio de color del miembro inferior. Todo lo que está por debajo de la parte de la trombosis va a estar de un color medio violáceo, porque va a llevar sangre de tipo venoso. No va a llevar sangre arterial. Cuando se comienza a recanalizar el trombo, puede mejorar el sonido del Doppler, porque va a haber pasaje de sangre. El principal síntoma que se tiene en una trombosis va a ser el dolor muy intenso en la zona de la trombosis. Miren, acá tenemos lo que viene a ser la recanalización de un trombo. La característica principal del trombo es la adherencia a lo que viene a ser la parte de las células endoteliales. Y acá estamos viendo que se está recanalizando el trombo. Por lo general, esta recanalización se realiza en las trombosis crónicas. Vamos a tener fibrina. Esta es la zona de Z,
en donde va a ser la unión de lo que viene a ser la masa trombótica y lo que va a ser la pared del vaso, básicamente en la región endotelial. Miren cómo se recanaliza el vaso sanguíneo. Acá tenemos un vaso de menor calibre, en donde prácticamente la obstrucción es casi en un 90%. Solamente vamos a tener en esta parte que va a existir un espacio entre lo que viene a ser la masa trombótica y lo que viene a ser el endotelio. Esto es un órgano de un pulmón. Por lo general, esos casos se presentan cuando vamos a tener un émbolo. Entonces el émbolo viaja por todos los vasos sanguíneos hasta que encuentra un vaso sanguíneo de menor calibre y no puede seguir avanzando ese trombo. Entonces este émbolo se transforma en un taponamiento del vaso sanguíneo. Puede ser total o puede ser parcial. En este caso tenemos una área que está completamente libre del vaso sanguíneo por donde puede seguir circulando el contenido sanguíneo. Cuando tenemos el tejido hemático que llega a los pulmones, se va a producir la hematosis. Entonces la hematosis es la oxigenación que se realiza al tejido sanguíneo a nivel de la membrana basal del alveolo. El ateroma. Nosotros vamos a ver que el ateroma se presenta en la pared del vaso sanguíneo. Nosotros podemos reconocer que esto es un epitelio de tipo plano, va a ser un endotelio. Luego vamos a tener la parte muscular, y en la parte de la muscular va a haber el acúmulo de colesterol. Entonces todas estas formaciones son de colesterol, y esto va a hacer que la pared se endurezca y no va a tener el movimiento que debe tener un vaso sanguíneo. Nosotros sabemos que la dinámica del vaso sanguíneo va a ser la vasoconstricción y la vasodilatación. Con el movimiento que tiene el vaso sanguíneo de contraerse y distenderse, va a hacer que la sangre pueda comenzar a circular en forma uniforme. Si la circulación es en forma arremolinada y no es en forma laminar, entonces se va a ver esas lesiones a nivel de la pared. En las lesiones básicas van a ver acá como unas formaciones, que estos son los ésteres de colesterol. En esta misma zona, estos ésteres de colesterol pueden transformarse en una área de calcificación. Cuando existe esta calcificación a nivel de la pared, nosotros vamos a tener que la dinámica del vaso sanguíneo está completamente disminuida. Nosotros vamos a ver que acá hay la parte de la calcificación, y ustedes van a estar viendo por donde estoy pasando esta crucecita. Toda esta es una área de calcificación. Entonces va a ser un área dura en donde hay una gran pérdida de lo que es la dinámica vascular. Hay un tipo de calcificación que va a ser en la parte media y va a ser en toda la parte de la circunferencia del vaso sanguíneo. A esto se llama una calcificación de Monkenberg. Esa calcificación de Monkenberg se presenta básicamente a nivel de la glándula tiroides, a nivel del útero, y vamos a tener presente que esta patología no va a tener mayor significación clínica. En la tiroides, por lo general, cuando uno hace un corte, va a crujir el lugar en donde estamos cortando, porque estamos cortando los vasos sanguíneos que están calcificados. Entonces, si tenemos esa formación calcificada a nivel de todo el vaso sanguíneo, se va a llamar una arteriosclerosis de Monkenberg. Cuando tenemos las placas calcificadas, vamos a tener
áreas con calcificación. Principalmente van a actuar en contra de lo que es la dinámica vascular. Observen acá cómo se presenta formaciones cálcicas, y también vamos a tener una parte de una trombosis parcial. Vamos a tener que el vaso sanguíneo es un vaso bastante rígido. Nosotros cuando tocamos el pulso, las personas mayores, el pulso va a ser bastante débil. ¿Por qué? Porque va a tener una arteriosclerosis. Vamos a ver acá también una área de recanalización con una área de una arteriosclerosis o una calcificación a nivel de la túnica media. Normalmente toda esta área de acá debe ser un espacio por donde fluye la sangre. Y también es muy importante ver algunos factores en cuanto a lo que se refiere a la viscosidad de la sangre. Cuando nosotros tenemos hemoglobinas por encima de 18, 19, lo que vamos a tener va a ser una obstrucción vascular por la viscosidad de la sangre. Entonces, estos espacios que están recanalizados pueden volverse a tapar por la gran viscosidad sanguínea. Del mismo modo, cuando hay un incremento de las plaquetas pueden taponar estas zonas. Entonces, esta enfermedad se llama los procesos de incremento de lo que viene a ser la coagulabilidad sanguínea, y vamos a tener que en personas que viven en la altura, la viscosidad de la sangre es mucho mayor, y si de por sí tienen, por ejemplo, una hemoglobina de 18, 19, es muy fácilmente que produzca los trombos o las obstrucciones de los vasos sanguíneos. Observen acá como filamentos fibrosos, que esto va a ser la fibrina. La fibrina por lo general se va acumulando en la luz del vaso hasta que lo pueda taponar totalmente. En este caso acá vamos a ver, esta es una recanalización de un trombo. Miren, acá también. Y también puede existir el área de calcificación. Muchas veces estas áreas de calcificación son bastante duras, porque va a ser el acúmulo de calcio a nivel de la túnica media. A ver, volveremos a repasar todo esto. A ver, un voluntario, cualquier alumno, porque no tengo la relación. Doctor, dígame. Ya. Por ejemplo, te pongo esta imagen. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Bueno, ahí veo una trombosis parcial de una arteria, ¿no? ¿Parcial o casi total? Casi total, casi total, doctor. ¿Cierto? Más del Entonces, 80%. exactamente. ¿Y tú por qué sabes que esto es una trombosis? Está obturando la luz. Está adosado a un lado de la pared. Exactamente. Esa es la definición. Este trombo está adherido a la pared. Mira, ve cómo estos fragmentos se adhieren a la pared. Entonces esto hace que el trombo esté fijo en un lugar. Si por alguna razón se desprende este trombo, a ver, otro alumno, por favor, ¿cómo se llama cuando se desprende Émbolo, este doctor. ¿cierto? Y este émbolo comienza a circular por toda la economía humana, y en los lugares en donde se tiene los vasos con una luz bastante disminuida, puede transformarse nuevamente en un trombo. Por ejemplo, en las arterias coronarias.
Cuando hay la obstrucción de la arteria coronaria, va a producir un infarto del miocardio. ¿Y qué viene a ser un infarto del miocardio? Viene a ser la falta de irrigación del músculo cardíaco. Por eso es que en los pacientes que tienen un infarto y se detecta que hay una trombosis, entonces inmediatamente se le pone un stent. El stent es como si fuese un tubito que se pone con un catéter por la ilíaca y se llega al sitio de trombosis. Entonces, en esta área se coloca el stent como si fuese un tubo, como una cánula de un lapicero. Entonces, eso va a hacer que la sangre pueda circular y el músculo del miocardio nuevamente tendría que estar irrigado. A la vez, al momento de colocar el stent en esta zona se va a tener como unas aletas que se va a enclavar a nivel del músculo. Entonces, prácticamente es el tratamiento curativo de lo que viene a ser un infarto de miocardio. Cuando se presentan este tipo de trombosis en el vaso en donde se ha producido la trombosis, hay que saber diferenciar de lo que es un trombo lardáceo o es un coágulo. Cuando nosotros, por ejemplo, el paciente le da el infarto y el paciente fallece, entonces nosotros tenemos que demostrar que lo que ha sido la causa de muerte de ese paciente va a ser la obstrucción de las coronarias. Entonces se le echa agua, con un depósito se echa agua, y si el trombo se desprende, no va a ser trombo, sino va a ser un coágulo lardáceo. Si no se desprende, va a ser una trombosis coronaria que ha dado un infarto. Para el día miércoles, ustedes me van a traer los cambios histológicos que se producen a nivel del músculo cardíaco de acuerdo al tiempo del infarto. Por ejemplo, nosotros podemos tener un infarto e inmediatamente puede fallecer el paciente. Cuando sucede esto, los cambios histológicos son mínimos. Entonces, en estos casos, así aunque nosotros hagamos una necropsia, no vamos a encontrar el daño al músculo, porque para que se produzca el daño tisular del músculo, tiene que pasar por lo menos más de 30 minutos. Si no pasa los 30 minutos y el paciente fallece, prácticamente no vamos a encontrar ningún cambio tisular, porque ya la persona no va a tener sensibilidad ni va a tener irrigación. Entonces se abre la coronaria, se le echa agua. Si esto se desprende, va a ser un coágulo lardáceo. Si no se desprende, va a ser una trombosis. Luego nosotros vamos a ver que hay cambios de acuerdo al tiempo que el músculo se ha quedado sin irrigación. Por ejemplo, si el paciente muere a los 2 días, nosotros vamos a ver que va a tener un componente inflamatorio de qué tipo, un componente inflamatorio agudo o un componente inflamatorio crónico. Conteste cualquier alumno, por favor. Crónico. ¿Por qué? ¿A qué se llama inflamación crónica y a qué se llama inflamación aguda? Tú mismo, contesta. Aguda. Granulomas, doctor. ¿Aguda o crónica? Aguda. ¿Cómo? Crónica. Es aguda. Para que sea una inflamación, de una inflamación aguda pase a una inflamación crónica, por lo general tiene que pasar los 16 días. Entonces, por eso es que las inflamaciones pueden ser de tipo agudo o de tipo crónico. Las inflamaciones se producen porque hay alguna alteración a nivel de lo que viene a ser la irrigación sanguínea. Entonces, si por ejemplo a una persona le da un infarto y se muere inmediatamente, prácticamente en el músculo no vamos a encontrar ningún cambio. Pero si por ejemplo el paciente le da el infarto, sale del infarto y muere a los 40 días, entonces ahí nosotros vamos a encontrar
un componente inflamatorio de tipo crónico. Si el paciente muere a los 2 o 3 días, va a ser un componente inflamatorio agudo. Viene otra pregunta de lo mismo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un proceso inflamatorio agudo, ¿qué elementos formes se deben encontrar? Mejor dicho, cuando hay un componente, por ejemplo, de un infarto en el corazón, ¿qué elementos inflamatorios encuentro? O sea, ¿qué células encuentro? ¿Por qué se ha dado? ¿Por qué? Los neutrófilos, ¿qué más? Monocitos. En general, la presencia de... Monocitos no. Monocitos, el monocito, cuando está dentro del vaso sanguíneo, no tiene ninguna función. Pero cuando sale del vaso sanguíneo hacia el tejido conjuntivo, van a ser llamados los macrófagos o los histocitos. Entonces, cuando yo encuentro los histocitos, voy a tener componente inflamatorio de tipo crónico. ¿Cuál es el otro elemento del componente inflamatorio crónico? Leucocitos. Los Linfocitos. linfocitos, ¿cierto? Y nosotros sabemos que tenemos el linfocito B, el linfocito T y el natural killer. Estos solamente actúan cuando están fuera de los vasos sanguíneos. Cuando están dentro de los vasos sanguíneos se llaman los monocitos y no van a tener ninguna función. En cambio, los linfocitos sí. Los linfocitos es el representante de lo que viene a ser el componente inflamatorio de tipo crónico. Como para el inflamatorio agudo vamos a tener los neutrófilos. Entonces nosotros por eso que tenemos que los elementos formes de la sangre se dividen en los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos van a ser que van a tener gránulos citoplasmáticos. Vamos a tener los neutrófilos, vamos a tener los eosinófilos y los basófilos. Todo eso viene a estar dentro del componente inflamatorio de tipo agudo. Cuando tenemos los agranulocitos, o sea, van a ser completamente lisos, la parte superficial, vamos a tener los linfocitos B, los linfocitos T y los monocitos o los histocitos. Entonces, cuando nosotros primeramente vemos un infarto reciente, simplemente podemos observar un tejido ligeramente hemático. Pasan 4 o 5 horas, se va a perder lo que es la forma de la célula, o sea, de la célula muscular. Va a haber pérdida del núcleo, va a haber pérdida de las estriaciones. Entonces, para el día miércoles, ustedes van a saber, en el libro de Robbins, ahí está, van a ver qué cambios se encuentra en el músculo cardíaco. A la media hora, a la hora, a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas, a los 20 días. Entonces, cuando ya pasa de los 15 días y es un componente inflamatorio de tipo crónico, entonces nosotros diremos, ese es un infarto antiguo. Cuando tenemos la presencia de los elementos granulocíticos, vamos a decir, esto es un infarto agudo. ¿Alguna pregunta acerca de lo que estamos hablando? La unión, miren, si ustedes observan detenidamente la unión de la masa trombótica con lo que viene a ser la pared del vaso, esta va a ser la línea Z. Miren, esta línea que está acá, una formación media clara, es la línea Z. Toda esta parte está firmemente adherida a lo que es la parte del músculo cardíaco. Por lo general, para que se presenten esos trombos, tiene que haber una lesión de lo que es la pared interna del vaso. Y hemos dicho que esa pared interna se llama el endotelio. Entonces, el endotelio va a ser un elemento que va a ser receptor de los cambios que existen en la superficie interna del vaso sanguíneo. Cuando se produce esa lesión puede haber unas pequeñas ulceraciones y esas ulceraciones o erosiones
de la pared vascular va a hacer que se vayan acumulando una serie de los elementos formes de la sangre, las plaquetas, la fibrosis, etcétera, y cosas, y esto va a hacer que se vayan acumulando los otros elementos y se vaya formando lo que se denomina un trombo. Si nosotros presentamos que hay apertura de las fibras cardíacas o de la pared del músculo cardíaco, se va a producir lo que se llama un aneurisma. Entonces los aneurismas vienen a ser la dilatación de la pared vascular y va a haber ahí el llenado de la sangre, y cada vez que va llenando la sangre, porque la sangre tiene una presión, va disecando lo que viene a ser el saco aneurismático. Y entonces ahí vamos a tener que también hay una patología de tipo vascular. Ya, a ver, ¿quién me puede explicar esa diapositiva? Sí se ve, doctor. A ver, por ejemplo, esto es la pared del vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Miren, todo esto es la pared. Este es un espacio que está libre. Acá no veo mucho la unión de la masa trombótica con el vaso sanguíneo. Entonces esto podría ser considerado como un émbolo, ¿no es cierto? Acá también tenemos un trombo, pero este es un trombo de un vaso vasorum. Los vasos vasorum son los vasos que irrigan a la pared del músculo. Esta masa puede estar circulando juntamente con la irrigación sanguínea. También a la vez podemos ver que esto debe ser un trombo o un émbolo muy antiguo, en donde vamos a ver que va a haber la presencia de la recanalización de este émbolo o este trombo, ¿no? Miren, acá bastantes espacios por donde por acá va a fluir la sangre, porque en realidad prácticamente está abarcando un gran porcentaje de la luz del vaso. En cambio acá vamos a ver que, por ejemplo, acá hay la unión de lo que es la masa trombótica con la pared del vaso. Esto es un vaso de pequeño calibre. Miren, en este otro puede ser una masa que está totalmente recanalizada, miren. Todas estas partes de acá son recanalización por donde va a fluir el vaso sanguíneo. También en los vasos sanguíneos hay que tener presente que puede haber procesos inflamatorios. Puede haber, por ejemplo, de los vasos de mediano calibre, en donde en la parte periférica hay un componente inflamatorio. Entonces nosotros vamos a llamar a esa patología las vasculitis. Puede haber una vasculitis linfocitaria, o sea, porque va a haber componente inflamatorio de linfocitos. Puede ser de células eosinofílicas. Entonces, cada una de estos procesos inflamatorios pueden dar repercusión sobre lo que es el músculo cardíaco. Doctor, debe salir de ahí. ¿Cómo? No te escuché, disculpa. Tiene que salir de ahí, le pidieron actualizar. Ah, ya. Pasa con frecuencia esto, ¿no? Ya. Acá tenemos entonces la recanalización, tenemos el espacio entre lo que es la arteria y la parte del trombo.
tenemos acá muy claramente la unión que hay entre la parte trombótica y la pared del vaso, pero tenemos una área que está prácticamente libre. Entonces, yo les pregunto, ¿con qué instrumento nosotros podemos ver si la sangre está circulando o no? ¿Cómo se llama ese aparatito que les dije? Doppler. El Doppler, ¿no es cierto? Es tan similar como el baby Doppler que se hace el Doppler en las personas gestantes. Como ustedes ven, el vaso prácticamente está bastante adelgazado en su pared muscular y muchas veces puede haber la ruptura de este vaso sanguíneo y por lo tanto va a haber un área de hemorragia. Acá también, miren, se va a ver la gran cantidad de glóbulos rojos. Acá se va a ver una área que va a ser de que un trombo crónico por lo general tiene la recanalización. Observen cómo acá hay un área en donde está en contacto con lo que viene a ser la pared, pero a la vez vamos a ver que este trombo parece que se hubiese estado disolviendo, ¿no? Miren cómo hay partes que existen alrededor del trombo y esas partes son las que se convierten en un émbolo. Cuando hay una arteria de menor calibre, llega a esa arteria y no puede pasar estas formaciones. Entonces se produce una trombosis. O sea, los émbolos pueden transformarse en una trombosis. Cuando nosotros hablamos de émbolos, los émbolos pueden ser de muchos tipos. Pueden ser de la misma sangre, puede ser de líquido amniótico, puede ser de aceites, personas que trabajan soldando, y eso es lo que sueldan alambres, esas cosas, usan como una grasa. Esa grasa desprende un humo que tiene parte de aceites y esos aceites pueden producir los émbolos. Hay un émbolo paradojal que se va a llamar el émbolo retrógrado. Es, por ejemplo, cuando a una persona le cae un proyectil, o sea, un fragmento de una bala, y va a chocar contra un hueso. Entonces, al chocar ese proyectil contra un hueso, se van a producir esquirlas, y esas esquirlas del proyectil van a atravesar la pared de los vasos y van a ir en contra a la corriente sanguínea. Por ejemplo, si nos da en la parte abdominal, choca con la cresta ilíaca, un fragmento puede perforar el vaso y por el peso del plomo, o sea, del proyectil, se va a ir en contra de la corriente. Eso se llama un émbolo paradojal o un émbolo en contra de la corriente. Acá también tenemos un trombo. ¿Qué órgano es este? Pulmón. Dije pulmón, ¿no es cierto? En el pulmón, ¿qué pasa con la sangre a nivel del pulmón, sobre todo a nivel del alveolo? Se va a producir la hematosis. Hematosis. Tengan cuidado de, por ejemplo, no confundir esta masa con una lesión granulomatosa. El granuloma no se encuentra dentro de un vaso sanguíneo. Los granulomas, sobre todo los granulomas tuberculosos, vamos a ver que va a tener a nivel periférico componente inflamatorio. Va a tener los linfocitos, va a tener los macrófagos y vamos a ver que esto produce el granuloma. Y básicamente, por ejemplo, en el granuloma tuberculoso vamos a tener las áreas de necrosis casiosa. Se llama casiosa porque el material que contiene es del tipo del calcio.
el ateroma. Nosotros vamos a ver que aquí hay, así vemos y vamos a tener un material de tipo medio amarillo cremoso, miren, en toda esta zona, y vamos a tener que esto va a ser un acúmulo de los ésteres de colesterol. Entonces estos ésteres de colesterol van a formar placas a nivel de la parte muscular, y entonces lo principal que va a suceder con el vaso va a ser la pérdida de la dinámica vascular, o sea, van a haber áreas de calcificación, entonces el movimiento vascular va a ser muy lento, entonces esto hace que la circulación tenga cierta parte inactiva, y se forma la calcificación a nivel de la íntima. Hemos dicho que cuando la calcificación se produce en toda la parte periférica del vaso sanguíneo, se va a llamar la arterioesclerosis de Monkenberg, y esto va a ser una calcificación completa de la túnica media. Acá tenemos cómo se forma un ateroma. Acá vamos a tener los ésteres de colesterol. Estos son los ésteres de colesterol. Estas van a ser las células que van a ser los macrófagos. Y acá vamos a tener el acúmulo de la formación cálcica. Por lo general, esto se produce a nivel de la túnica media, o sea, a nivel de la parte media de lo que viene a ser el músculo liso. Esto también no hace que tenga una buena dinámica el músculo de los vasos sanguíneos, y se va a producir las calcificaciones, que muchas veces hace que se erosione la parte del endotelio, y cuando hay una erosión va a haber componente inflamatorio y va a haber el acúmulo de lo que vienen a ser los elementos formes a nivel periférico de la zona de calcificación. Vamos a tener también que las lesiones que se puede producir en ese tipo de ateromas es que se va a producir un saco aneurismático, o sea, va a haber un aneurisma. Acá vamos a tener un área que es de recanalización. Acá también vamos a tener áreas de recanalización, y vamos a tener placas que van a ser ateromatosas. Estas placas ateromatosas, del mismo modo, hacen que se pierda la parte del dinamismo vascular. Estas son la parte del endotelio, y todo lo que está alrededor van a ser las células adventicias. Acá vamos a tener también lo que vimos en una diapositiva. Esta va a ser la luz del vaso sanguíneo. Prácticamente todo el resto está ocluido, y muy posiblemente en esta zona debe haber habido una zona de erosión de lo que viene a ser la parte del endotelio. Entonces, con el mismo flujo sanguíneo se desprende una parte de este trombo. Entonces esto se convierte en un émbolo. Encuentra un vaso sanguíneo que tiene menor cantidad del diámetro, y en donde no va a poder pasar, y se va a transformar nuevamente en un trombo. Toda esta parte de acá viene a ser la parte de la calcificación. Miren, acá hay algunas áreas que están recanalizadas. Acá lo mismo, miren, vamos a tener bastante tejido colágeno, vamos a tener fibrosis, vamos a tener áreas de calcificación y de recanalización, y prácticamente este espacio es el único que va a ser viable para el pasaje de la sangre. Y si nosotros lo notamos también en la parte periférica del vaso sanguíneo, va a existir lo que es el proceso inflamatorio, o sea, una vasculitis.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Doctor, una consulta. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre una calcificación de Monkenberg y lo que es un ateroma? Ya. Cuando tengo una calcificación de Monkenberg, es en todo el perímetro del vaso sanguíneo. Es como si fuese un anillo en la parte del músculo. El músculo es un músculo liso. Y hemos dicho que la arteriosclerosis de Monkenberg no tiene significación importante, o sea que no es una lesión que dé una patología determinada. Cuando tenemos una calcificación, puede ser una calcificación distrófica también que se llama, va a haber la presencia de tejido óseo, o sea, tejido calcificado a nivel de la túnica media, pero no va a abarcar toda la túnica media, va a ser en una parte segmentaria. Y vamos a ver que cuando se presente este tipo de lesiones, vamos a tener primeramente que va a haber las formaciones que van a ser las formaciones cálcicas, pero va a ser parcialmente en la túnica media. Eso sí tiene importancia porque lo que va a impedir es la dinamia vascular, o sea, la parte de la vasoconstricción y la vasodilatación. ¿Conforme? Ya, doctor. Y bueno, solo para terminar, cuando usted mencionó que la calcificación de Monkenberg solo se presentaba en tiroides y útero, Y útero, ¿por qué? exactamente. ¿Por qué Eh, exactamente se presenta mira, solo en esos órganos, doctor? ¿O es que se esas... presenta con mayor frecuencia en mujeres. Muchas veces los pacientes se hacen una histerectomía, sacarle el útero, y bueno, aparentemente no han tenido ninguna sintomatología, y cuando se corta el útero, cuando uno lo corta con un cuchillo o un bisturí, va a comenzar a crujir, como tú cortas un hueso, así. Entonces se hace el estudio histopatológico y vas a ver que la calcificación va a ser en todo el perímetro del vaso sanguíneo. Y de la misma manera se va a observar a nivel de la tiroides. Muy bien. Se presenta en mayor incidencia en la mujer. Lógicamente la mujer es la única que tiene el útero, pero cuando se presenta en la tiroides, también a veces se ha observado en el hombre. Parece que la etiología es el proceso hormonal. Cuando hay una deficiencia de hormonas, por lo general va a haber un acúmulo de ésteres de colesterol. Ya. Doctor, entonces, por ejemplo, entonces las calcificaciones, por ejemplo, en las placentas, por ejemplo, cuando se presenten Ya. cerca al último mes, ¿se podría Mire, considerar eh, la una clasificación de Monkenberg? no, no, no. Para que sea Monkenberg, tiene que ser completamente todo la parte de la arteria, o sea, todo el diámetro de la arteria tiene que tener la calcificación y se va a tener una calcificación en la túnica media. Por eso se llama calcificación de la túnica media o la calcificación de Monkenberg. En la placenta lo que se produce es el envejecimiento de la placenta. Cuando hay envejecimiento de la placenta va a haber esos nódulos calcificados o nódulos cálcicos. Pero en realidad nosotros no vemos lesiones o muy poco se ve las lesiones cálcicas a nivel del vaso sanguíneo. Nosotros sabemos que en el cordón umbilical tenemos las arterias y la vena, ¿no? Tenemos dos venas y una arteria, o dos arterias y una vena, dos arterias y una vena, y vamos a ver que la calcificación va a estar en el mismo colchón placentario. Y eso puede ser en embarazos prolongados, que hay la calcificación de la placenta. Se dice que una placenta es muy antigua, muy vieja, cuando tiene la presencia de esta calcificación. Ya, doctor, gracias.
¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Dime, ¿cuál es su nombre? Adriani. Adriani. Dime, Adriani. Profesor, respecto a los seminarios, vamos a empezar la próxima semana, El miércoles, este miércoles. claro. Ahí en el PPT decía que tendríamos que presentarle en un CD también. Solamente lo presentan en el CD, no se expone. Ah, o sea, no se No, va a o sea que, exponer por como ejemplo, el primer seminario, actualmente también le han cambiado de nombre, ya no se llaman seminarios, se llaman discusión. conversatorio, no es. ¿Cómo se llama? ¿Conversatorio qué? No, no es, Conversatorio no es otro. no, es algo de discusión. Bueno, ya, llamémosle seminario, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, por ejemplo, el primer seminario, ¿cuál es? Infarto Infarto, con paro cardíaco. ya, infarto, diferencia que hay entre infarto. Dime a ver cuál es la diferencia entre infarto y paro cardíaco. El paro cardíaco me parece que es como que ya la última etapa, o sea, La ya última no etapa de quién. o sea, ya no circula la sangre, ya Ya, a ver, llegó a su... el resto de los alumnos están de acuerdo en lo que está diciendo el Doctor, compañero. el paro cardíaco es cuando hay una detención a nivel Impulso. eléctrico del corazón. Exacto, eso es paro cardíaco. En cambio, en antes hemos dicho que cuando no hay irrigación se va a llamar infarto del miocardio. Entonces son dos cosas diferentes. Incluso cuando tú, por ejemplo, has visto esas películas de los hospitales, ese tipo de cosas, cuando hay un paro cardíaco, la enfermera comienza a llamar, ¿no? Paro cardíaco, y traen como un carrito, un cochecito, en donde tienen un aparato que lo enchufan a la corriente y te van a poner dos placas a nivel de la región cardíaca. Entonces te pasan corriente eléctrica para que nuevamente el corazón vuelva a tener su ritmo, o sea, hacer sístole y diástole. Cuando nosotros, por ejemplo, han hecho ya la práctica de fisiología que le sacan el corazón a un sapito. Sí, doctor. Ya, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? A ver, cuéntame, ¿qué pasa? Bueno, veían las contracciones del corazón frente a distintos estímulos. Uno Ya, de ellos y era cuando tú abrías el tórax del sapo y, y veías el corazón estaba latiéndose, ¿no es cierto? Latía el corazón. Le sacabas el corazón y dejaba de latir. Pero ese corazón que lo había sacado del sapo, si le colocabas la pila con dos alambres, nuevamente volvía a latir. Ese es el principio que hay, por ejemplo, en lo que viene a ser el, el conversor de corriente eléctrica. Entonces tú pones eso y al paciente le pasa corriente eléctrica y nuevamente se comienza a activar la sístole y diástole. Nosotros sabemos que en el corazón vamos a tener el área que es interauricular y el área aurículo-ventricular. Y ahí vamos a tener el haz de His. Del haz de His vamos a tener lo que viene a ser las fibras de Purkinje. Y las fibras de Purkinje terminan a nivel de las fibras musculares. Entonces, cuando el paciente hace un paro cardíaco, va a ser porque no va a haber la continuidad de la conducción eléctrica. Entonces se le pone dos planchuelas que van a tener corriente eléctrica y al paciente le tratan nuevamente de que esa conducción eléctrica se vuelva normal.
En cambio, cuando tú tienes un infarto de miocardio, se va a producir porque hay la obstrucción de las arterias coronarias. Entonces, cuando hay una obstrucción de la arteria coronaria, no va a pasar sangre. Y la sangre lleva oxígeno. Y si un órgano no está oxigenado, se produce la necrosis. Es entonces dos elementos completamente diferentes. Muchas veces no se puede revertir también la parte de lo que viene a ser el paro cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿cuántos alumnos son? ¿12, 13? 13. Ya, son 13 alumnos. Entonces, entre los 13 alumnos hacen el seminario, pero básicamente relacionado a lo que es la anatomía patológica. Lógicamente que también tienen que colocar algo referente a lo que viene a ser, por ejemplo, la parte clínica, cuál es el tratamiento, qué se debe hacer cuando hay un infarto. Entonces todo eso lo van a agrupar en un solo trabajo que lo van a colocar en la plataforma. Ya no tienen que entregar ningún disco, no tienen que entregar absolutamente nada. Gracias, Para profesor. para el grupo, por ejemplo, ahora que son del grupo 6, tienen que presentar 3 seminarios. Y el último seminario son 4. Entonces no presentan nada, simplemente nosotros al momento de tomar los exámenes se hacen preguntas de los seminarios. Profesor, un poco me aclara, me dice que, por ejemplo, infarto con paro cardíaco, le entendí que todos vamos a reunirnos para ese seminario y le Claro, presentamos el miércoles. por ejemplo, en esta primera parte del curso hay 3 seminarios. Entonces, como son 13 alumnos, puede ser 5 o 6 alumnos que hagan el primer tema, 5 o 6 alumnos el segundo tema y el tercer tema también 5 o 6 alumnos. Entonces, si a ti te tocó, por ejemplo, paro e infarto, ustedes tendrán que poner cuál es la diferencia, cómo se hace el diagnóstico, cuál es el tratamiento, y eso lo presentan y lo cuelgan como una diapositiva a nivel de la plataforma. ¿Me Ya, comprende? Entonces, para el segundo, del mismo modo, serán 5 o 6 alumnos que presentan el segundo tema, que no me acuerdo cuál es, y en el tercer grupo, lógicamente serán los alumnos que quedan, que no han hecho ninguno, ni el primero ni el segundo, y hacen el tercero o el cuarto seminario. Entonces, la nota que se les coloca es una nota al final, que va a ser una nota como de la parte de investigación científica. Y también en cada examen se les va a hacer una o dos preguntas de la parte de los seminarios. O sea, para eso tienen que leer y estudiar y preparar también su seminario. Si ustedes no presentan el seminario, van a tener una nota. Por ejemplo, si tienen 11 y no han presentado el seminario, tendrán 10. Si tienen 10 y han presentado su seminario, han hecho todas sus actividades, tendrán un punto más, o sea, estarían aprobados. ¿Conforme? Profesor, o sea, nosotros nos dividiríamos en Claro, se dos divide grupos en de grupos. 4 y un grupo de 5, donde Ya, el primer grupo le tocaría infarto con paro cardíaco, ya, al segundo grupo le tocaría linfoma no Hodgkin, al ya, tercer grupo tumores de pulmón, ¿verdad? claro. Está ¿Y bien. Eso es cuándo lo le que... presentamos? por ejemplo, la próxima semana hacemos el primer seminario. Infarto con paro cardíaco. Ya. Tienen Ujú. una semana, o sea que, por ejemplo, el día lunes próximo se Ya. hace el seminario. Tienen toda la semana y el próximo lunes lo cuelgan en la plataforma, en donde dice trabajos.
Ya, pero el miércoles empezamos. Claro, Con este infarto. miércoles empieza, lógico. No van a exponer, solamente ya saben lo que tienen que hacer y para la próxima semana ya cuelgan su diapositiva. Pueden hacer preguntas, pueden hacer de todo. Va a haber una o dos o tres alumnos que hacen la exposición del tema. Ah, no todos. O sea, 2 alumnos máximo. Claro, para que puedan exponer, ¿no? O No, para que todos que puedan, expongan. no. Bueno, si quieren, entonces todo eso sí es cuestión que ustedes, De cada grupo. claro, exactamente. Ya. Entonces el miércoles Acuérdense empezamos. que también tienen que hacer lo que se denomina el simposio clínico patológico. ¿Cómo van a hacer el sistema, el simposio clínico patológico? Por ejemplo, buscan una enfermedad un poco rara, por ejemplo, un lupus en hombre. El lupus en el hombre es bastante raro. Entonces, tienen que tener primeramente los estudios de laboratorio, tienen que tener las biopsias, tienen que tener el resumen de la historia clínica. Entonces, con todo eso, se hace, primeramente, se escoge los mejores trabajos, que van a ser 7, porque son 7 grupos de práctica, y eso lo presentan, eso sí lo exponen por vía virtual. Entonces presentan ante todos los docentes y los docentes de esos 7 escogen también 3 casos más importantes. Van a ser calificados el primer puesto, el segundo puesto y el tercer puesto. Del mismo modo, el primer puesto tendrá 2 puntos a favor, el segundo y el tercero tendrá 1 punto. La persona que no presenta el trabajo tendrá menos 1 punto. Entonces, cosa para que cuando se presentan ya los trabajos, van a ser 7 exponentes. Van a haber preguntas, van a haber la revisión de los trabajos. Para eso ya deben estar preparando o buscando qué temas pueden presentar. Sí, profesor. ¿Ya alguna pregunta más? Doctor, una consulta. ¿El tema que usted menciona puede ser libre? Claro. Ya, Ustedes escojan el tema. Lo único que no sean temas que se repitan, ¿no? Por eso es que el profesor está buscando que ustedes le presentan su tema y si yo encuentro que hay, por ejemplo, 2 grupos que están presentando el mismo tema, entonces ese tema se retira y que busquen otro caso para que no se repitan temas, los casos clínicos patológicos. ¿Algo más? Profesor, el miércoles entonces hacemos la otra práctica y hacemos el seminario de infarto con paro cardíaco, ¿verdad? Claro, sí, Ya, perfecto. ya, ¿Ya? profesor. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? doctor, usted mencionó que el examen iba a venir de las exposiciones. De los seminarios. Para el examen práctico de esta rotación se refiere, ¿verdad? Sí, o puede ser también dentro de la teoría. Oh, ya, entonces, bueno, vale. Ya, En la teoría vienen 20 preguntas y el tiempo es 40 minutos. En cada uno de los pretest vienen 5 preguntas y el tiempo es 10 minutos. Pero como no hemos podido dar el pretest hoy día ni la semana pasada, entonces vamos a hacer 20 preguntas, como les he explicado al inicio, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay 20 preguntas, se les va a dar más o menos 1 minuto por pregunta. Sí, disculpe, profesor.
Dijo que en los seminarios vamos a tratar diagnóstico, tratamiento, caso clínico. Claro, y principalmente los hallazgos histopatológicos, porque el curso es de anatomía patológica. Claro. Ya, gracias, profesor. Ya, perfecto. Muchas gracias y nos Profesor, vemos. profesor, Sí, ¿podría hacerle una pregunta? ¿por qué no? Una consulta en relación, de repente, un poco más alejado del tema. En el caso del flushing, ¿las arterias sufren algún cambio en su morfología de su pared? Eh, O, Perdón, no le entendí muy bien. Vuelve a preguntar, a ver, por favor. en el caso, doctor, del flushing, Sí, los pacientes cuando sufren cambios al viajar, eritematosos en el rostro, ya. similares a la rosácea, Sí, estos pacientes tienen alteraciones en sus vasos de sí, la... sí, casualmente tenemos las telangiectasias. Las telangiectasias son como manchas o arañas vasculares a nivel de los pómulos, ¿no? Entonces, eso es una lesión que se produce por problemas hepáticos. Podemos tener, por ejemplo, la ingurgitación vascular a nivel de la cara. Hay enfermedades que en algunos pacientes se tiene un enrojecimiento bastante profuso a nivel de la cara, y eso va a ser básicamente por hormonas. Cuando hay alteración hormonal puede presentarse esos tipos de variación o cambios en cuanto a la vascularización. ¿Conforme? Sí, doctor, gracias. Doctor, una última pregunta. Para el Dime. simposio que se va a tomar de patología clínica, De se va a no, no, priorizar... anatomía, cuando hablas de patología clínica es de laboratorio. Nosotros lo que estamos haciendo es anatomía patológica. entiendo, doctor. Para el simposio de anatomía patológica, lo que Sí. se va a buscar priorizar es la rareza de la enfermedad o, no sé, la Eh, importancia que no, pueda tener desarrollarlo. es la importancia que tiene la patología y la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, si tú presentas un carcinoma vasocelular que da metástasis, es un tumor bastante raro, porque por lo general el carcinoma vasocelular no va a dar metástasis. Entonces ahí se tiene que ver de la frecuencia que se presenta la enfermedad y cuáles son las características clínico-patológicas. Uno lo presenta con todos los estudios, viene la discusión, y nosotros vamos a trabajar principalmente en base de lo que viene a ser la historia clínica. Doctor, y ese caso, por ejemplo, yo tengo un caso que he visto en el hospital de un divertículo de Senker, de una ¿Ya? paciente del hospital de Bravo Chico. ¿Ya? Esa paciente he podido conseguir su historia, todos sus datos, o tengo que ir al internet, buscar No, no, artículos, si tú PDF. tienes ese caso, no hay ningún problema. Y al paciente lo operaron y Sí, hicieron la doctor. anatomía patológica. Sí, doctor. Lo único que le faltaría, no creo que le hayan hecho estudios de inmunistoquímica. No, doctor, pero sí tiene su tomografía, sus estudios Lo, radiológicos, lo su puede presentar. preoperatorio. Claro, lo puede presentar, no hay ningún problema. Mm, Entonces, doctor, no necesariamente tiene que ser No sacado de necesariamente la red. lógico. Puede ser un caso verídico que ha pasado, lo presentas. Tendría mayor peso si fuese un caso verídico. Bueno, si es un caso bueno, excelente, quizás sí, pero para poder recoger los casos clínicos se tienen que reunir todos los docentes, y, y ahí se escoge los mejores casos y la presentación, la manera como se expone el trabajo. Y eso es muy importante. Gracias, doctor. Bueno, Profesor, entonces, disculpe. sí, dime. Los dibujos, según su PPT, decía que se presentaban
cada semana. Claro. Por ejemplo, lo que hemos hecho hoy día lo tienen que presentar la próxima semana. Ya. Entonces usted nos va a crear tareas, ¿verdad? Ya está creado. Ah, ya. Entiendo. ¿Ya? Entonces, ya les dejo la creatividad que tienen ustedes para poder ver si hacen con un escáner, hacen dibujos, ya ustedes vean. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el día miércoles. Ok, gracias, hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego, gracias. Hasta luego, hasta luego. Doctor. ¿Sí? Doctor, una consulta. La cantidad de dibujos, ¿cuántos van a ser, doctor? 2 dibujos por cada una de ¿Por las cada práctica? presentaciones. No. Por ejemplo, hemos hecho trombosis, hemos hecho lo que es arteriosclerosis, lo que es aneurisma, etcétera, cosas, ¿no? Entonces ustedes hacen un dibujo a menor aumento y otro dibujo a mayor aumento de cada una de las presentaciones que se han hecho. Si se han pasado 4 o 5 fotos, de las 4 o 5 fotos a menor aumento y a mayor aumento. Y con una descripción de lo que ustedes han visto. Ya, doctor, listo. Perfecto. Profesor, ¿me podría pasar su PPT, por favor, para poder guiarnos para los dibujos? Mira, para los dibujos mucho mejor los tienen en lo que viene a ser el libro de Milikowski. Si no tienen Milikowski, tienen muy buenas fotos también en Google. Y en Google ahí está de todo explicado, todo, etcétera, de cosas. Así que no se preocupen, pero si ustedes quieren, a un correo lo puedo mandar las diapositivas que nos han mandado. Ya, profesor. ¿Me Ya. envía, por favor, a mi correo? Ya, perfecto, y tú ya se lo pasas a todos los chicos. Sí, por Ya, favor. perfecto, no hay ningún problema. Es ese que era www.roseat. Sí, el que me dictaste. Ajá, sí. Sí, Ya, profesor, muchas gracias. ya, ok. Hasta luego. Doctor, disculpe, buenas noches. Sí, Doctor, el ciclo pasado nos pidió los dibujos antes de terminar la unidad, todos claro, juntos. ¿Puede ser sí, así? sí, pero no, ¿sabe qué? Vimos que era muy problemático para poder descargarlo y para poder revisar. En cambio, cuando se va presentando así de a pocos, es mucho más fácil, porque cada profesor corrige de los 13 o 14 alumnos que son. Es preferible que lo presenten a su debido tiempo. Ya, ok, bueno, nos vemos el día miércoles. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, hasta luego. Por favor, me envía sus PPTs.